3 pasos bíblicos para el éxito espiritual y que se vea reflejado en nuestra vida cotidiana. Como les decía en el mensaje anterior, de que aquí voy a explicarle claro esos 3 pasos bíblicos fundamentales, pero esenciales para la vida del cristiano. Jesús nos lo enseñó, Jesús fue la práctica viva y Él nos ha indicado lo que debemos de hacer, que es lo que nos va a llevar a nosotros a ver esos resultados, esas promesas, ese llamado. Eso es lo que Dios ha prometido para cada uno de nosotros, reflejado en nuestra vida, en nuestros hijos, en nuestro entorno, según lo que Dios haya dispuesto para cada uno. Pero si hacemos estos 3 pasos conforme a la palabra, podemos ver esos resultados tangibles y podemos ser testimonios vivos de que Dios es real, que Dios cumple su palabra y que Dios está allí. Él no cambia, Él permanece para siempre. En Él no hay variación de sombra, Él es el mismo de ayer, hoy y siempre. El problema somos nosotros que no le obedecemos según lo que Él nos pide, porque es donde vamos a ir por paso y entender qué es lo que puede estar pasando en mi vida. Y espero que este mensaje les ayude muchísimo, que lo pongan en práctica para que sean testimonio vivo y puedan ser ejemplos de otros y que puedan testificarlo, glorificar el nombre de Dios, porque van a ver esos resultados. Primeramente, lectura de la palabra. La lectura de la palabra, ¿qué nos dice la Biblia? ¿Qué nos dice Salmo 119, 105? Lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Por qué dice que es lámpara? Porque la palabra de Dios es la que alumbra tu sendero, tu camino por donde vas a ir. Porque cuando nosotros no nos guiamos conforme a la Escritura, empezamos a caminar y nos tropezamos porque no vemos por dónde andamos. Pero la palabra de Dios es un manual de vida para cada uno de nosotros. Es donde nos va a indicar qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Por eso es que los grandes hombres de la Biblia, ellos se volvieron hacedores de la palabra. Recuerda lo que dice Santiago, recuerda lo que dice Josué, recuerda lo que dice David. Si tú te pones a leer la Escritura, Josué era un hombre que se mantenía escudriñando la Escritura, los mandamientos, porque Dios le había dado mandamiento, ordenanza, pero ellos los leían día y noche por una razón, sabiendo de que nosotros somos fáciles de olvidar. Por eso es que la lectura de la palabra es fundamental. Podemos descubrir, podemos investigar, podemos entender cosas que ni siquiera nosotros sabíamos que había sucedido en el tiempo de antes, las cosas que hizo Jesús y cuál fue la razón de que Él muriera por nosotros en la cruz del Calvario y por qué somos salvos por gracia, pero esa gracia tiene que llevar también una acción a vivir a obediencia conforme a la palabra de Dios y no conforme a lo que yo pienso. Por eso es importante saber de que la lámpara a nuestros pies, fundamental leerla todos los días, así como desayunas, así como te bañas, así como tienes tus actividades diarias, tú le puedes dedicar el tiempo necesario a la palabra de Dios, que ese es el alimento al espíritu. Segundo, la oración. ¿Por qué la oración es tan importante? Creo que todos, la mayoría de las personas, han tenido un amigo, una amiga íntimo, han tenido un ser querido, han tenido a alguien quien le cuenta todas las cosas. O viceversa, quizás no hemos tenido a quien contarle, porque hay personas que quizás no le cuentan sus problemas a nadie, pero desean hacerlo. A veces a otras personas se acercan a uno a contarle sus problemas porque necesitan desahogarse, necesitan soltar todo lo que tienen, esperando que les den una palabra, un consejo, un consuelo. Asimismo en la oración. Por eso es que en 1 Tesalonicenses 5:17 nos enseña orar sin cesar. ¿Por qué nos dice que oremos sin cesar? Porque cuando oramos sin cesar, podemos estar siempre gozosos, dar gracias en todo. ¿Por qué podemos dar gracias en todo?
porque está en la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Lo tremendo de la oración es que la oración con el Padre, Jesús es el puente, el que nos lleva a nosotros a tener comunión. Recuérdate que cada uno de nosotros estábamos apartados, no teníamos comunión con Dios porque nuestro pecado no nos hace tener comunión con el Padre. Pero Jesús, que es el mediador, Él es el único que intercede por nosotros, Él es el único puente para poder tener comunión con el Padre. Pero como padre que ama a su hijo, lo disciplina, pero padre también como nosotros que somos padres, queremos lo mejor para nuestros hijos. Asimismo Dios para contigo, Él quiere lo mejor para ti. Cuando tú empiezas a orar, tú empiezas a expresarle todo, la necesidad, cuánta falta has cometido delante de Él, nuestros errores, porque hemos pecado, hemos cometido muchos errores. Pero la oración es la que nos enseña a nosotros a revelar todo, decirle: Señor, perdóname porque no he sido justo, no he sido correcto, no he sido íntegro, he pecado, he fallado contra ti, he hecho cosas desagradables. ¿Sabes algo? A Dios no se le escapa nada. Dios conoce hasta lo más íntimo de nosotros, aún lo que haces en secreto, Dios lo conoce. Y lo lindo es que Él espera que nosotros le confesemos a Él las cosas, que le digamos todo, porque Él está, con esa acción está viendo que nosotros nos estamos sincerando, diciéndole nuestras faltas. Pero eso nos va a llevar a algo, a que cuando nosotros le confesamos todo y empezamos a agradecerle, a decirle: Señor, gracias. Gracias, Señor, porque no entiendo. Gracias porque pensé que la vida era vivirla de esta manera. Gracias, Señor, porque me sacaste de un mundo lleno de pecado, me alumbraste los ojos, has sido lámpara a mis pies. Ayúdame, Señor, cada día a avanzar, a conocerte, a saber qué quieres para mi vida. Guíame a hacer tu voluntad, guíame para qué fui llamado y qué quieres que yo haga, Señor. Entréname, capacítame, que quiero, Señor, ver tu gloria reflejada en mí. Por eso es que la oración es el punto número 2, porque es la comunión con Dios y es la que nos va a llevar a nosotros a empezar a tener revelación, a empezar a entender, a empezar a que el Espíritu Santo obre en nosotros, porque le estamos dando permiso, y a empezar a entender muchas cosas de la palabra de Dios, porque a veces leemos la Escritura y no entendemos, pero el Espíritu Santo nos va a revelar las Escrituras, porque empezamos a pedirle al Padre que nos ayude. Como Él es un caballero por excelencia, Jesús no interrumpe nuestra vida, pero cuando empezamos a decirle todo, Él toma acceso a nuestra vida para que haya un cambio. Por último, el más difícil de todos, la obediencia. La obediencia es la parte más difícil para el creyente, es la más difícil para todos aquellos que quieren ver el éxito de Dios reflejado en sus vidas. ¿Por qué es la más difícil? Porque la obediencia es la que nos lleva a mantener una disciplina en la lectura de la palabra. La obediencia es la que nos lleva a mantener una vida de oración constante. Como les leí ahorita, está siempre gozosos, orar sin cesar, da gracias en todo, porque es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La obediencia, ¿qué nos dice Santiago 1:22? Dice que, pero sé hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. La obediencia nos tiene que llevar a nosotros a hacer la voluntad de Dios y no engañarnos nosotros mismos. Por eso es que hoy muchos cristianos están varados, por eso muchos cristianos viven en constante afrenta, tribulaciones, y no ven el éxito de Dios, porque no quieren obedecer a lo que Dios les ha dicho. Entonces, así como nuestros padres terrenales, cuando ellos nos mandan a hacer algo y nosotros no lo hacemos, ¿será que nuestros padres no nos pasan por alto? No, nos hace repetir la tarea y nos hace repetir y nos hace repetir hasta que hagamos lo que ellos nos pidieron. Así mismo es Dios. Dios quiere que lo obedezcamos, pero que lo obedezcamos con voluntad, no porque nos toca. Eso es lo tremendo.
Pero ¿qué pasa con la obediencia? La obediencia es difícil porque nos toca que rendir nuestros deseos y razonamientos para hacer lo que Dios quiere. Nuestro razonamiento nos lleva a saber de que todo mundo lleva un patrón. El mundo lleva un patrón. Yo me lleva nacer, crecer, reproducir y morir. Eso es lo que dice la ciencia. Ese es el patrón de la vida. Nacemos, crecemos, estudiamos, conseguimos un trabajo, conseguimos una casa, tenemos familia y luchamos. Ese es el patrón. Pero cuando Dios llega a nuestra vida, Dios quiebra ese patrón y dice: yo no quiero que hagas esto, no quiero que estudies, yo quiero que te prepares para esto. Pero Señor, si todo el mundo estudia, ¿por qué yo no lo puedo hacer? Mira el razonamiento de nosotros, que es la parte más difícil. Señor, pero si todo el mundo, ese es mi anhelo y es el anhelo normal, y no es que esté mal. Señor, yo quiero tener mi casa, mi sueño con tener mi casa. Y Dios te dice: no quiero que tengas casa, yo soy tu heredad, yo voy a ser tu proveedor, yo voy a ser tu sustento. Pero Señor, no entiendo, porque eso es normal, todo el mundo, y yo quiero también hacer lo mismo. Estamos luchando con nuestro razonamiento. Señor, este es el trabajo que yo quiero, soñé con él, estudié para esto y esto es lo que yo quiero. Yo quiero ser gerente del banco, Señor, y esta es mi vida. Y Dios te dice: no, ese trabajo no te conviene. Yo quiero que vayas y trabajes en otro lugar. Pero Señor, ¿por qué? Si este es mi sueño, esto es lo que yo quiero y esto es lo que me va a llevar a mí a alcanzar todas las cosas. Entonces pasamos con esa lucha y esa es la parte más difícil. Si ves por qué, porque nuestro razonamiento nos lleva a decir: ¿por qué? Si es lo correcto, todo el mundo lo hace, porque yo no. Es que Dios no trabaja porque todo el mundo lo haga. Dios trabaja es a la obediencia de Él y no la del mundo. Porque Dios sabe que quizás ese trabajo como gerente del banco te va a llevar a la perdición. Vas a estar más ocupado y no le vas a dedicar tiempo a Dios. Y Dios no va a cumplir ese propósito que Él te dio porque tú no le das tiempo a Él. ¿Y qué vas a decir? Porque somos buenos para justificarnos. Dios, ¿qué hago? No tengo tiempo, tú ves el cargo que tengo, soy gerente, Señor, no tengo tiempo para ti. No es que no quiera, Señor, sino que me tengo que cumplir con requisitos. Y tú eres un Dios de orden, yo tengo que ser ordenado aquí, tengo que entregarle a mis superiores las cosas que me pide. ¿Por qué no justificamos? Si le decimos: Señor, esto es lo que yo quería y logré mi casa, y entonces ahora, bueno, Señor, ¿y cómo me dices tú que la regales? No puedo regalarla, pues esto es lo mío, este es mi patrimonio, esto es lo de los hijos. ¿Qué dirá la gente? Estoy loco. No lo entendemos, pero Dios no sabe que de pronto esa casa va a ser una desgracia para ti. Una desgracia porque lo que ibas a comprar, habían cosas tras de ellas que no iba a ser para edificación de tu vida. Y así en muchas cosas, en muchas áreas. Que a veces algo tan simple como cuando metemos a nuestros hijos a la universidad, ¿cuánto de nosotros no le pedimos consultar y le decimos: Señor, está bien que mis hijos vayan a tal universidad? No lo hacemos. ¿Y sabe por qué no lo hacemos? Porque seguimos el mismo patrón del mundo. Pues es normal, todos van a estudiar y pues todos van a la universidad y me pareció bien esto para mi hijo y esto es lo que quiere hacer. Pero no le consultamos al que conoce el presente, el pasado y el futuro. Y él sabe si de pronto en esa universidad tu hijo va a hacer edificación o se va a perder o va a agarrar un mal camino. Entonces después vemos consecuencias y le echamos la culpa a Dios. Y no es de Dios, es culpa de nosotros porque no oramos, no le pedimos la guía a Dios. Porque la obediencia a Dios es la más difícil cuando empezamos a decirle: Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, es que no entiendo por qué tengo que dejar de hacer esto. Señor, ¿por qué me tienes así? Señor, es que es difícil. Señor, no quiero perdonar. Señor, ¿por qué si me hicieron tanto daño? Señor, ¿por qué tengo que avanzar acá? ¿Por qué me dices que me vaya a dar parte? Señor, yo no entiendo por qué tengo que separarme de esa persona. Señor, ¿por qué tengo que dejar a mi pareja? Pero Dios conoce todo. Dios sabe que si la persona que tienes a tu lado no es de edificación para ti. Dios no separa matrimonio, pero a veces nosotros escogemos a personas que ni siquiera nos hemos casado
y Dios la te quita en tu vida porque no es lo más conveniente, así como trabajo, así como todas las cosas seculares, porque Dios te está transformando. ¿Para qué? Para que seas algo, un tesoro especial para Él, una persona preparada, capacitada para que el ministerio que Él ha depositado en tu vida se vea reflejado. Porque si aprendiste a obedecer, si aprendiste a mantenerte, vas a ver la gloria de Dios. Acuérdate que Jesús dijo que el que ama mi palabra guardará, y mi Padre la amará, y vendremos a Él y haremos morar con Él. Eso está en Juan 14, 23. La obediencia demuestra amor y fe genuina, aunque implique luchar contra nosotros mismos. Es tremendo. La obediencia a Dios es luchar contra nosotros mismos, contra nosotros, lo que nos han enseñado nuestros padres, el mundo, todo lo que hemos aprendido, porque estamos luchando entre lo algo secular con lo espiritual. Pero cuando tú aprendes a obedecer, con esto quiero terminar, querido oyente, cuando tú aprendes a obedecer a Dios, tú vas a ver la gloria de Dios reflejada en tu vida. Dios no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si Él dijo que iba a hacer algo en tu vida, Él lo hará. Pero Él espera que tú lo obedezcas. Nadie va a depositar en ti una confianza. Nadie te va a dar el mejor puesto. Nadie te va a dar un lugar. Nadie te va a dar lo mejor si tú no demuestras que estás capacitado para hacerlo. Nadie que quiere ser gerente, director, lo van a promover de la noche a la mañana si no muestra sus capacidades. Cuando la alta directiva considera de que tú estás capacitado para ser gerente, porque ve tus resultados, te van a promover de puesto. Pero si tú no te capacitas, no te van a promover. Así es Dios con nosotros. Dios no va a depositar en ti recursos, un ministerio, va a depositar en ti tantas cosas si tú no te capacitas primero por Él, si tú no le aprendes a obedecer, porque nosotros somos fácil de dejarnos llevar por las emociones y no por la obediencia a Dios. Si tú aprendes estos 3 puntos que son cortos, claves, precisos en tu vida, y aprendes a obedecerle, a leer la palabra y a orar, que sea una rutina para ti, tenlo por seguro que verás la gloria de Dios reflejada en tu vida. Vas a ver cómo en lo espiritual tu vida va a ser transformada. Ni el enemigo no podrá tocarte. Nada prevalecerá contra ti, contra tu familia, porque Dios es un Dios de excelencia, y los que Él cuida, Él los mantiene bajo sus alas, Él los protege, y Él no va a permitir que el enemigo te toque. Recuerda, cuando aprendas a leer la palabra, o si la has leído, recuerda a Job. Para que Satanás haya tocado a Job, Satanás tuvo que pedirle permiso a Dios, porque él no podía hacer nada si Dios no lo permitía. Si pasa algo en tu vida es porque Dios lo permite, para que aprendas algo o seas promovido a algo mayor. Solo Dios lo permite cuando tú aprendes a vivir bajo la voluntad de Dios. Por eso es la importancia de la oración, de saber que aunque tú no entiendas, que aunque te duela, aunque sea difícil la etapa, aunque parezca desmayar, ora sin cesar, da gracias en todo, da gracias si no hay alimento en tu casa, da gracias si te van a cortar la luz, da gracias si no tienes para pagar el alquiler, da gracias si tus hijos están enfermos, da gracias si estás desempleado, da gracias si ya no sabes qué hacer. Suena ilógico, por eso es que la obediencia a Dios suena ilógico. ¿Cómo voy a agradecer, cómo voy a glorificar a Dios si mi vida está al rumbo de la nada? Pero cuando tú empiezas a accionar eso, empiezas a ver la gloria de Dios, cómo se acciona en tu vida, y tu circunstancia empieza a cambiar, porque es un aprendizaje para tu vida, para que esa confianza empiece a depositarte en ti, para que cuando venga esa bendición a tu vida, esa transformación en ti que se va a ver tangible, tú vas a aprender de que no dependes
de todo lo que Dios te ha dado, de los recursos, de las bendiciones, de una casa, un buen empleo, muchas cosas, un buen carro, de todo lo que anhelamos, porque Dios es tan maravilloso que eso simplemente son añadiduras, pero aprendes a identificar que lo más importante es de dónde vienen todas esas bendiciones. Aprendes a amar y a glorificar la fuente, que es Dios. Por eso es importante obedecer y seguir estos 3 pasos, para que tú comprendas y para que puedas verlo tangible, y para que sea testimonio como lo soy yo, como lo serás tú y como lo serán muchos, de que Dios es un Dios de poder. Dios te bendiga y espero que este mensaje sea edificación para tu vida. Espero que puedas entenderlo, ponerlo en práctica, entra en intimidad con Dios y vuelve otra vez, porque Él está esperando que tú vuelvas a recapacitar y a entender de que Dios sí quiere lo mejor para tu vida. Comparte este video. Dios te bendiga.